Muy buenas tardes para todos. El día de hoy nos adentramos a la fase 3, que tiene como título Debate interactivo sobre la teoría contemporánea del sujeto. Nuestros integrantes son Vanessa Quiñones Valencia. Carolina Arboleda Ramírez. Hola, Jairo buenas Gon- noches. Soy John Vides Bautista. Buenas noches, Jairo González Mora. y María Camila Quiñones. Primeramente vamos a analizar los postulados generales de la propuesta de Turing sobre el contexto de desmonización, el tránsito entre el paradigma social y cultural y el concepto de sujeto. Nuestra compañera Carolina nos va a dar una breve introducción sobre Alan Turing. Bueno, Turing nació en 1925 y falleció en 2023 en Francia. Fue un sociólogo francés y es considerado uno de los más influyentes del siglo XX, sobre todo en Europa y en América Latina. Los aportes de las teorías sobre movimientos sociales, identidad y subjetividad son de sus aportes más importantes y brindan un apoyo para estudiar y comprender las diversidades sociales. Ahora damos paso al concepto de desmornización que va a hablar la compañera María Camila. Aclaramos que habla por el micrófono de Vanessa ya que hacemos interferencia. De acuerdo a Turing, propone el término desmonización para describir el fin del modelo racionalista caracterizado por la disuasión entre dos universos que antes funcionaban articulados, el de la racionalidad que fundamenta la producción, técnicas y mercado y el de la libertad individual, cultura, identidad y alma. Esto conduce a procesos de subjetivación, afirmación, reconocimiento de aspectos culturales y de identidad personal, organizando procesos de individualización que defiendan los derechos de cada uno. Le damos paso a la compañera Vanessa. Es así, compañera Camila. De acuerdo a tu concepto, también podemos decir que la desmodernización es ese quiebre del poder o de las instituciones, valga la redundancia, de poder que ve en esa sociedad. No obstante, esa desmodernización da paso a la idea de modernidad que se ha definido como lo contrario a una construcción cultural y le da relevancia a esa realidad objetiva que tenemos como sociedad. Ahora le damos paso al compañero Jairo, que nos va a presentar la deshumanización en cuatro procesos. Bueno, entendido. El autor considera que la desmodernización se caracteriza por cuatro características fundamentales. Una que lo llama la desinstitucionalización, que se trata de que las normas y conceptos que rigen la normativa social se debilitan. Es decir, que no hay una comprensión o una aplicación por parte del entorno social de los valores sociales. En segundo lugar, eh, el autor nos habla de la desocialización, que es la alteración o cambio profundo de los valores sociales tradicionales. En tercer lugar, o la tercera característica, el autor menciona la despolitización. Para el autor es la pérdida de la relevancia en el orden político como en relación a al orden social, es decir, que a la sociedad o a los integrantes de la sociedad les interesa poco los temas políticos y sociales. Y por último, el autor señala la despersonalización, que el autor lo considera como la crisis del yo ante las tensiones entre lo global y lo comunitario, es decir, que la persona tampoco se interesa o se interesa muy poco en relación a su entorno social. Para fundamentar esta idea le damos paso al compañero John Vides, el compañero John Vides y la compañera Carolina, el cual nos van a hablar sobre los postulados en el contexto de desmonización desde aspectos como sociedad, reconstrucción del sujeto, los movimientos sociales y la conciencia. Bien, buenas noches. Para hablar de estos postulados, lo que son la sociedad, reconstrucción del sujeto y movimientos sociales y conciencia, ¿no? Según Turing, pues nos plantea una desmodernización que marca el fin de los proyectos colectivos
centrados exclusivamente en el progresismo técnico, económico, basada en la era moderna. De acuerdo al concepto de reconstrucción del sujeto, como la misma imagen lo podemos apropiar, en esa sociedad se fundamentaba por esos movimientos sociales. En este caso, observamos en cómo un movimiento como el Pride o de los gays permitía como ese paso a esa modernidad, a esa igualdad que se quería buscar, reconstruyendo el pensamiento o la dominación que se ejercía en ese entonces para que el sujeto fundamente su conciencia y este permita la búsqueda No hubo una de su interferencia, individuo, pero de él mismo. como les venía diciendo, Sí, habla, compañero John Vides. Bueno, eh, enfocándonos en los movimientos sociales, teniendo en cuenta que ya se mencionó la reconstrucción del sujeto, los movimientos sociales surgen también como una forma de resistencia como a las maneras tradicionales que se tenían de llevar la vida y por medio de estos movimientos sociales se buscan como diferentes normas que le brinden bienestar a las personas que están en comunidades diferentes, por así llamarlo. Por ejemplo, feministas, la comunidad LGBTI y también movimientos estudiantiles, todo lo que tenga que ver como con resistencia social, que haga un llamado al cambio. Es así, compañera Carolina. Ahora damos paso a a presentar el tránsito entre el paradigma social y cultural basado en Touré, que se permite comprender el mundo hoy. Primeramente encontramos el paradigma social que se fundamenta en las clases sociales y relaciones de poder. Como sabemos, en esta época o en la que se fundamenta Touré, se basaba en quién tenía más dominio y poder en la sociedad, en cómo el que más producía era el ente principal para la sociedad. Asimismo, ese paradigma social permite ese tránsito a lo cultural, es decir, a quebrantar las instituciones tradicionales como son las familias, los partidos, los sindicatos, que son como la fuerza para que la sociedad busque esa modernidad o encuentre esa modernidad. Nuestro compañero John Jairo nos va a fundamentar esta idea. Bueno, muchas gracias, compañera. El autor manifiesta entonces también que la sociedad es estructurada por clases sociales y relaciones de producción, es decir, que es una sociedad donde hay la propiedad privada sobre los medios de producción y los medios y los trabajadores, es decir, las personas que ponen su fuerza de trabajo para el ciclo de la producción. Y entonces también en un contexto de unas relaciones sociales determinadas. Es decir, se trata de la propiedad privada sobre los medios de producción, entonces las relaciones de producción es de explotación de los dueños de los medios de producción sobre los trabajadores que solamente tienen para supervivencia la fuerza de trabajo en un contexto de un modo de producción capitalista, teniendo en cuenta que antes del capitalismo existieron otros modos de producción como el feudalismo y antes del feudalismo pues la esclavitud. Y esperamos entonces que, o sea, el autor plantea ese contexto social para una etapa donde se está vigente el modo de producción capitalista. Es así, compañero John Jairo. Entendamos que el ente principal se fundamenta ahora en la siguiente diapositiva sobre el concepto de sujeto en Touré. Según Touré en 2006, el sujeto es capaz de construir su propia identidad y resistir a las fuerzas de la modernidad.
Acordémonos de los movimientos sociales. Este puede reflexionar sobre sus propias experiencias de tomar decisiones y participar en la creación de una sociedad más justa. Ahora le doy paso a mi compañera Vanessa. Es así, compañera Camila. También podemos decir que el sujeto es el paso al yo, que significa el control sobre sus vivencias, como bien tú lo decías, para que haya un sentido personal, para que el individuo se transforme en un actor y se inserte en esas realidades sociales y da paso a esa transformación de acuerdo con estas características. Da una autonomía, resistencia, doble dimensión individual y colectividad. No obstante, antes de pasar a esto, entendamos que el sujeto, ante todo, es la creación de un mundo rígido por las leyes racionales e intangibles al pensamiento del hombre. Le doy paso a mi compañero John Jairo, que va a fundamentar la idea de sujeto. El autor manifiesta que el sujeto pues no es una entidad pasiva, sino que el sujeto se construye a través de la interacción social y más concretamente a través de la acción social, a través de la lucha, digamos, para mejorar las condiciones de vida de su entorno social y de manera individual también. Es decir, que el sujeto no es pasivo, sino que el sujeto se construye en la lucha contra las fuerzas que tratan de controlar pues el mercado, el Estado, las comunidades autoritarias, etcétera. Ahora le damos paso a nuestra compañera Carolina. También se plantea que como el sujeto es algo central en la transformación social, se encuentra en constante conflicto y se construye constantemente debido a todos los cambios que ocurren socialmente. Incluso esto es como la parte también de la reconstrucción del sujeto, caracterizando también la autonomía y la libertad, negando la dominación. Es así, compañera Carolina. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos las siguientes características del sujeto: autonomía, resistencia, doble dimensión, individualidad y colectividad, que nuestro compañero John Vides nos va a fundamentar la idea. De acuerdo a estas características, podemos decir que el yo se quiebra, por un lado el sujeto y por otro lado el sí mismo. El sí mismo asocia la naturaleza y sociedad, así como el sujeto asocia individuo y libertad. Es decir, este es autónomo, pero se resiste a lo que se le impone, buscando esa individualidad que se quiere como sujeto y esa igualdad en colectivo. Ahora nuestro compañero John Jairo va a fundamentar la idea. Bueno, muchas gracias. El autor señala algunas características del sujeto. La autonomía, que es la capacidad de tomar decisiones de manera libre, más allá de las condiciones que le imponga su entorno social. La conciencia crítica, es decir, que rechaza ser reducido a determinados roles que le imponen, como el ser obrero, consumidor o ciudadano pasivo. Y doble dimensión. Esta doble dimensión tiene que ver que el sujeto es al mismo tiempo individual como al mismo tiempo colectivo. Es decir, porque actúa en su entorno, en su hábitat social. Y por último, el autor señala otra característica, que es la ética del reconocimiento. Eso quiere decir que no busca solo su propia libertad, sino que reconoce al otro también como sujeto. Ahora le damos paso a nuestra compañera Vanessa. Sí, compañera Camila. Finalmente, para concluir el concepto de sujeto, podemos decir que el sujeto es ese llamamiento a la transformación del sí mismo, así como el compañero lo decía, que ya no busca una racionalidad o un bien para sí solo, sino en una colectividad. Continuando con nuestra presentación, vamos de acuerdo a los artículos de investigación,
a presentar el problema, el objetivo de este y asimismo la pregunta de investigación. Primeramente, iniciamos con el artículo de investigación de Betancourt, que tiene como nombre la construcción de ciudadanía multi e intercultural en personas con discapacidad, interpretación desde la sociología del sujeto, la semiosis social y el materialismo cultural. En este artículo se fundamenta la idea de sujeto en el reconocimiento de diversidad cultural siendo el eje principal para el equilibrio entre Estado y las comunidades, es decir, el sujeto aprende a interpretar dicha sociedad aceptando la diversidad a pesar de estar envuelta en conflictos de cultura dominante y dominada, como lo hemos evidenciado en nuestra presentación. El problema de investigación, este artículo alude en cómo la especie de personas con discapacidad en relación de los contextos multi e interculturales van construyendo su ciudadanía, afrontando los distintos desafíos en la sociedad debido a su condición. El objetivo de esta es analizar y comprender cómo las personas con discapacidad crean la capacidad de construir significados propios, moldeando su ciudadanía en los distintos contextos. Y la pregunta de investigación sería, ¿cómo las PCD construyen su ciudadanía en el contexto multi interculturales, afrontando los desafíos sociales en relación del sujeto acerca del principio de sujeto? Ahora le damos paso a la compañera Vanessa junto con la compañera Carolina, que nos van a hablar del artículo de Aponte Mora. Bueno, en este artículo llamado Acueductos Comunitarios en Colombia, Avances, Desafíos y Perspectivas para la Transformación Social en Áreas Rurales, eh, bueno, la teoría del sujeto, en este caso expone a los actores sociales como dinámicos y fundamentales en el tejido social, resaltando la importancia de la colectividad. Esto se hace por medio de la organización y autogestión para la solución de problemáticas, em, en este caso de tener un acueducto comunitario para poder mejorar la zona de vida en áreas rurales. Bueno, con todas estas acciones también se demuestra que el hombre como especie, al igual que la sociedad, es un ser cambiante y que sus necesidades cambian y se moldean según como los avances que haya en la sociedad en general. Este problema se planteó debido a la necesidad y desigualdad social de las zonas rurales y como del difícil acceso y de la falta de recursos para poder tener una buena calidad de vida, resaltando la función y la importancia de la función y el acceso de los acueductos que promueven la transformación social y activando los sujetos como actores sociales. La pregunta de investigación es cómo contribuyen los acueductos comunitarios en Colombia al desarrollo y transformación social de las áreas rurales. Es así, compañera Carolina. Completando la lección de tu artículo, también podemos decir que desde la teoría de Tournier se destaca cómo el sujeto a través de la posmodernidad y la modernidad busca aquella autonomía y control de su vida. En esta perspectiva se manifiesta en la capacidad de las comunidades de encontrar soluciones a los problemas que se enfrentan. En este caso es la falta de acueducto en las comunidades rurales. No obstante, también tenemos que el problema, como bien lo dice, engloba la falta de agua de acueducto en las zonas rurales de Colombia y cómo esta necesidad hace que las comunidades busquen soluciones en pro de un desarrollo sostenible y que favorezca a su territorio. El objetivo es poder implementar un acueducto digno que llegue a todas las comunidades rurales a pesar de aquellos desafíos sociales que entorpecen estos procesos. Además, este proyecto se convierte en un derecho constitucional para todas las comunidades, logrando que puedan todas esas comunidades, valga la redundancia, tener una transformación cultural. Finalmente, podemos plantear la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo la participación de las mujeres en la gestión de acueducto comunitario contribuyen a esa transformación social en zonas rurales de Colombia? Ahora vamos a exponer el artículo de Escobar que tiene como título El retorno al sujeto, la reflexión sociológica y actual y la construcción del mismo en el accionar político y social. Este autor explica
en cómo el sujeto retorna a esa idea central que se tiene como actor en la comprensión de la realidad social y política a medida de que se quebranta la idea de desmoralización. A su vez, el objetivo de esta es analizar cómo se construye el sujeto en el accionar social y político con su capacidad de actor. Bien, para finalizar o en esta parte podemos hablar sobre los conceptos de sujeto de Alan Turing y la relación que tienen en cuanto a la desmodernización, ¿no? En cuanto al sujeto, que es un sujeto capaz de construir su propia identidad y la resistencia que tiene ante ello o ante a la modernidad o a los cambios que se va a presentar, ¿no? Entonces las decisiones toman el individuo o un grupo de personas eh, creando o creyendo en una sociedad más justa en cuanto a las experiencias de ellos que han tenido, ¿sí? Bien, en cuanto a al concepto de la desmodernización, la sociedad debe o siempre ha tenido miedo a los cambios, a la reconstrucción de los sujetos, porque es un nuevo comienzo para ya sea para una persona o para un individuo o un grupo de personas, ¿sí? Esto, estas personas también deben tener conciencia o deben ser conscientes los cambios que se presentan o que se presentarán cuando toman esas decisiones por los riesgos que puede presentar. Pero las personas deben tener autonomía, deben tener una conciencia, deben tomar sus propias decisiones y resistir a estos cambios, ya sea para bien o ya sea para mal, ¿no? Las personas o el individuo está inmerso a la parte colectiva, ¿sí? Y la parte colectiva también está sujeta al individuo, a los individuos, a un núcleo de familia, a un grupo de personas, a un grupo de sindicatos, a un grupo de partidos políticos, a un grupo de clases sociales o un grupo de familias que pertenecen a otra cultura, ¿no? En cuanto a eso, pues no hay que desconocer las partes económicas y las técnicas que hacen crear el aumento o el cambio o la desmodernización de esta parte, ¿sí? Pues hasta ahí finalizaría en cuanto a la conclusión y agradecerle a ustedes. Muchas gracias.